Y lo primero es determinar si, dónde está localizado el cáncer, ¿verdad? Si el cáncer está en el estómago, si está en el colon, si está en el páncreas, en fin. O sea, tubo digestivo es una palabra muy larga. Tendríamos que identificar primero dónde está el cáncer, en qué parte del tubo digestivo está para poder darle un tratamiento. El hecho de que se esté hinchando y se está adelgazando, y eso es una de las cosas que sucede muy a menudo con un paciente con cáncer y generalmente en cáncer en etapas avanzadas, que pierden mucho peso y al perder mucho peso se hinchan de las piernas, se adelgazan, la piel se vuelve amarilla y tienen fatiga y debilidad. No sé si se me escuchó, ¿sí? Pero mientras no se le hagan los estudios, pues no va a seguir empeorando definitivamente, ¿no? Instituciones, hay muchos programas de salud que apoyan económicamente en pacientes que son de bajos recursos, que evidentemente tienen esa necesidad de hacerse varios tratamientos, las quimioterapias, las radioterapias, etcétera, y no tienen los recursos para darle continuidad a esto. Hay muchas instituciones, ahorita lo van a mencionar Tana, para que las busquen, se acerquen a ellas y hagan el trámite, porque sí les dan apoyo. No las van a becar, por decirlo al 100%, no les van a donar los tratamientos, pero sí hacen un gran apoyo para estas pacientes que están pasando por estos trances tan limitantes también para ellas, que les evita que puedan trabajar, o sea, las limita en ese sentido. A ver, Carlos, coméntanos. Pues también están pobres. El 70% o 60% de los mexicanos tienen seguro social aproximadamente, pero el 40% que no tienen seguro social terminan en instituciones como la Secretaría de Salud. Y no hay mucho recurso realmente para cáncer. Ahí hay una poca desinformación, no hay recursos, realmente no tienen. O sea, el paciente va a la consulta, pero ya si requiere un tratamiento prolongado con alguna terapia sistémica como quimio, pues a veces se quedan cortos en el tratamiento porque el hospital o los hospitales públicos pues no tienen recursos. Esa es la realidad de nuestro país y por eso hay también mucha mortalidad por el cáncer. En el IMSS hay algunos institutos que sí están cubiertos, por ejemplo, allá en Occidente, el Centro Médico tiene buena cobertura para pacientes oncológicos, León, que son zonas del Bajío que tienen buenos recursos, pero por ejemplo en el sur, Oaxaca, Chiapas, están con mucha carencia, inclusive en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Acá en el norte, pues la cosa está igual. Si acaso Nuevo León, Coahuila tienen sus centros médicos, pero de ahí más, toda la zona norte, lo que es Sonora, Chihuahua, pues no tiene una alta cobertura en pacientes con cáncer. Me refiero a medicamentos de alto costo, ¿no? Entonces sí la gente le batalla mucho. La respuesta es muy sencilla. Después de los 40 años, y si no tienen ninguna carga genética de cáncer de mama, se debe de hacer cada 2 años. A partir de los 40 años, cada 2 años. Y de preferencia debe estar acompañada de un ultrasonido mamario, es decir, mastografía más ultrasonido de la mama. En pacientes que ya tuvieron cáncer de mama, lo recomendable es que sea cada año. En algunas categorías de las mastografías, sobre todo una que se denomina BRAF 3, ahorita les voy a explicar eso. En ese pequeño grupo de pacientes, lo ideal es una mastografía cada 6 meses porque se está sospechando que pueda tener una lesión cancerosa, pero no se ha demostrado. La cantidad de radiación es tan baja en las mastografías que ni al caso que tener miedo que esa radiación les va a producir un cáncer. Eso es una mentira. Pero está indicado, nada más en ciertas condiciones, repetir la mastografía cada 6 meses.
En una mujer sana, cada 2 años, a partir de los 40 años, aunque no sienta nada. Si yo soy una hija de una mujer que tuvo cáncer de mama o que está padeciendo en este momento cáncer de mama y está en lucha con la enfermedad, ¿qué indicación tendría yo como hija, aunque no tenga los 40 años, de hacerme este estudio como preventivo? ¿Se puede No tiene, realizar o no? no tiene ninguna indicación la mastografía en mujeres abajo de los 40 años. Así tenga un familiar directo con cáncer de mama, no tiene ninguna indicación. Lo indicado es un ultrasonido mamario y hacerse una prueba genética que se llama BRCA, BRCA1, BRCA2, para descartarle que no tenga un cáncer de mama hereditario. Hay que hacer hincapié en este punto. El 90% de las pacientes con cáncer de mama no tienen ningún antecedente familiar de cáncer. Simplemente le salió el cáncer, así se acabó. Solo el 10% de las pacientes van a tener un componente hereditario. 10%, es decir, de cada 10 con cáncer, una prueba genética que se llama BRCA. La prueba genética BRCA se llama un hisopo que se talla y se manda a analizar. Son genes que están alterados, se llaman BRCA1 y BRCA2. Si salen positivos, se puede considerar que es un cáncer heredado, mientras no. Hay mucho énfasis en el cáncer de mama en la mujer. ¿Qué pasa con los hombres? Yo sé que la incidencia o por ahí ya vi una manita levantada. Ahorita te vamos a dar el pase para que preguntes. ¿Qué pasa con los hombres? Yo sé que es menos frecuente, yo sé que es a lo mejor menos, por así decirlo, normal que desarrolle un cáncer, pero ¿en qué momento yo debo de hacer prevención si soy hombre? Porque en esta familia pues hay más hombres que mujeres, pero no quiere decir que estemos exentos a un cáncer de mama en hombre. Sí, el cáncer de mama en hombre es extremadamente raro. En todo lo que llevo de oncólogo he atendido como 8 hombres, entonces es extremadamente raro. Yo a los hombres les diría mejor cuídense del cáncer de próstata, ¿verdad? Que es el número 1, y de pulmón. Pero mama ya sería como sacarse la lotería. No hay manera de prevenirlo, obviamente, no hay manera, porque el tejido mamario masculino es escaso, excepto en algunos que están como así muy cachetones, ¿verdad? Pues ahí sí a lo mejor hay más grasita, pero en el hombre cualquier bolita después de los 40 años igual, hacerse un ultrasonido para detectar si esa lesión es sospechosa de cáncer. Hay que estarse revisando todo el cuerpo, no nomás la mama, las axilas, el cuello, los testículos, el pene, los ingles, toda la piel. Hay que estarse revisando pues con mucha frecuencia, ¿no? Pero para fines reales, cáncer de mama en hombre es extremadamente raro. Yo he visto, tengo mi casuística. Casuística significa que estoy juntando los casos que he tratado yo de cáncer de mama en el hombre y llevo como 10 en 12 años, o sea, es casi uno por año. Es muy raro. Aquí hay varias cosas que puntualizar. Primero, ver qué prueba dices que se hizo. Si se hizo nada más el antígeno prostático, o le hicieron una biopsia de próstata. Son dos cosas completamente diferentes. Si tiene el antígeno prostático y está elevado, es sospechoso de cáncer. Si está elevado arriba de 5, o si le hicieron una biopsia. Si le hicieron una biopsia, las biopsias se hacen de dos maneras. Una que se llama transrectal con una aguja y otra es por el pene, que le hacen un urólogo y le hace una famosa RTUP. Pues no sé si cualquiera de esos dos procedimientos lo hicieron. Si ninguno de los dos tiene, entonces no tiene diagnóstico de cáncer. Habría que primero ver si tiene cáncer o no tiene cáncer, ¿verdad? Muchas veces el paciente con cáncer de próstata no tiene ningún síntoma. Los síntomas de prostatismo, es decir, que se levante en las noches a hacer pipí,
que se esté batallando para que haga pipí, que puje para hacer pipí, que el chorro de la orina esté muy delgado o que se adelgazó el chorro de la orina, ardor al orinar, dolor al orinar, son síntomas que se llaman prostatismo y no siempre se asocian a aplasia prostática, que también tiene síntomas muy parecidos a los que comentamos, pero no es cáncer. Muchos pacientes con cáncer de próstata andan como si nada. O bien, como muchos hombres, como bien comentas, son renuentes, traen dolor, traen síntomas, pero no dicen y se aguantan. Aquí lo que yo recomendaría primero es ver realmente si tiene un antígeno prostático específico sospechoso, y si está sospechoso, entonces sí hacer una biopsia, independientemente si tenga síntomas o no. No se oye. Ah. El cáncer de testículo generalmente afecta a jóvenes, 20 años, menos de 20 años, y generalmente también está asociado a un testículo no descendido. La gran mayoría de los cánceres de testículo surgen por un testículo atrofiado, no descendido en la infancia. Entonces, casi todos los pacientes con cáncer de testículo son jóvenes, menos de 20 años en ese rango. Arriba de los 40 años es extremadamente raro el cáncer de testículo. Extremadamente raro, pero sí hay, obviamente, pero es muy raro. Pero lo que me estás diciendo probablemente sea un varicocele. Y el varicocele es un acúmulo de venas alrededor del testículo. Hay que operar. Es una cirugía que no tiene mucha complicación. Nomás tienes que escoger a un buen urólogo para que te opere y no se le vaya a pasar la mano y se te lleve todo ahí, ¿verdad? Y valió. A jarocha. Bueno, y en el caso de que, como tú dices, le hagan la jarocha, ¿qué sucede? ¿Qué consecuencias va a tener él? No, hombre, ¿cómo crees que le hace la jarocha? No. No, realmente el varicocele es una pequeña abierta por el testículo y se acabó. No tiene mucho problema. Sí, pero debe de ser visto por un urólogo y el diagnóstico es por ultrasonido. Un ultrasonido de los testículos, ahí se da cuenta y el mismo reporte y se sospecha de varicocele y con eso pues hay que operar. Como lo comentamos hace rato. Por ejemplo, en cáncer de mama nada más el 5 al 10% de la gente tiene una herencia directa de cáncer. El 90% de los pacientes con cáncer de mama no tienen ninguna herencia. El cáncer de ovario, por ejemplo, también va muy de la mano con el cáncer de mama. Es muy raro el cáncer de ovario hereditario. Otro tipo de cáncer, por ejemplo, el cáncer de cervix o el cervicouterino, el CACU, no tiene nada que ver con la herencia. Eso es por una infección de un virus que se llama virus del papiloma humano. Y eso es debido a actividad sexual. Entonces, no tiene nada que ver la herencia ahí. Otro tipo de cánceres que se asocian con la herencia, pues próstata, páncreas, pero son otra vez lo menor, en porcentaje son raros. Lo más común es que surge el cáncer de la nada en un paciente que a veces no tiene ningún antecedente. Se dice en la literatura mundial que sí hay un riesgo más elevado en aquellos familiares que tuvieron cáncer de mama, sí es cierto, o sea, pero no podemos globalizarlo. Tendremos que ver específicamente qué tipo de cáncer es el que tuvo la familia, ¿verdad? Pero el mensaje es que se tienen que cuidar, aunque no sientan nada y aunque no tengan ningún familiar con cáncer. Así de simple. No sé si quedó alguna duda ahí o... No, es que, bueno, aquí a mí, por ejemplo, que he visto a mi familia padecer muchos tipos de cáncer, la mayoría de las mujeres, entonces a mí sí me preocupa como tener el cuidado, ¿no? Pero también cuando hay campañas y la mayoría de las veces por mi edad, bueno, ahorita ya no es lo mismo, no me lo habían querido hacer ni el eco mamario, ni la mastografía, ni nada, y 27. Ya estás joven, ¿no? Ahorita no hay de qué preocuparse. Si acaso hacerte, si tienes un familiar directo, o sea, mamá, abuela, con cáncer de mama, tendrías que hacerte la prueba BRCA. Directo, mamá, abuela con cáncer de mama. No hay eso, entonces a los 40 años tu mastografía.
Cáncer de cervix. Si ya tienes actividad sexual, tienes que hacerte papanicolaos cada año a partir de que empezaste a tener relaciones. Y la colposcopía cuando menos cada 2 años, a partir de que ya empezaste a tener relaciones. Esa es una manera de evitar que tengas un cáncer en el cuello de la matriz, que no tiene nada que ver con la herencia. Y de los ovarios, a partir de los 40 años, un ultrasonido del pélvico cada 2 a 3 años igual para ver si no tienes algún problema en tus ovarios. Y el estilo de vida es importantísimo. No llevar una dieta alta en grasas, alta en hidratos de carbono, tratar de llevar un peso y algo de ejercicio. No fumar. Se recomienda para la población en general y para que eviten lo posible un cáncer. Hasta que llegues a los 40. Okay. Y a los 40 ya una mastografía. Ok, gracias. Bueno, y ahorita que ella toca este tema importante porque obviamente tienen esas dudas por las situaciones que se presentan en familia, coméntanos cuáles son los factores de riesgo en general que hacen que se desarrolle un cáncer más rápido o que se desarrolle en general, y cuáles son los factores de riesgo para que se desarrolle un cáncer en mama. Bueno, es importante que sepan que hay más de 300 tipos de cáncer, ¿no? Entonces, no hay una generalidad de decir, para este tipo de cáncer me voy a cuidar de esta manera. Para este otro tipo de cáncer me voy a cuidar de esta manera. Es imposible. Lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, lo que recomiendan las guías norteamericanas de cáncer, es simplemente lo que se llama estilo de vida saludable. Y eso no nomás es para el cáncer, sino también para las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué es ese estilo de vida saludable? Pues llevar una dieta baja en grasas, no tener elevado el azúcar, no tener colesterol elevado, no tener triglicéridos elevados, hacer ejercicio con regularidad, no fumar, evitar prácticas de riesgo, como es tener relaciones con múltiples parejas, cuidarse en ese sentido con un preservativo, en fin. Esas son las reglas normales que se puede decir, no para cualquier tipo de cáncer, sino que lo que recomiendas para que tú lleves una vida. He tenido yo pacientes que a pesar de, yo tuve una atleta que corría la maratón y dio cáncer de mama, entonces no siempre es eso. Pero el llevar un estilo de vida saludable sí les puede ayudar, definitivamente sí. Y otra, pues en la disciplina, en el cuidado. Si yo tengo 40 años, pues ya tengo que ir a mi mastografía. Si yo soy un hombre y ya llegué a los 50 años, pues tengo que hacerme pruebas de la próstata, como el análisis del antígeno prostático, a que me revisen un ultrasonido. Si también soy hombre y mujer, llegué a los 50 años, pues una colonoscopía, que es buscar intencionadamente un cáncer en el colon, ¿verdad? Ya llegué a los 50 años, una endoscopía, buscar intencionadamente algún cáncer en mi esófago o en mi estómago, aunque no tenga síntomas. Una radiografía de los pulmones, también después de los 50 años, por rutina cada año, radiografía de los pulmones. Y un ultrasonido del hígado. Eso es no para prevenir un cáncer, sino es una manera normal de cuidarse, de lo que recomiendan los expertos en salud. Ya hablar específicamente de factores de riesgo para cada cáncer, yo me enfocaría quizás en los principales, que es cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer de pulmón, cáncer de piel, y cáncer de endometrio, cáncer de ovario, bueno, en fin, o sea, son muchísimos. Para cáncer de mama específicamente, hay algunos factores que se asocian a un incremento en el riesgo. Y esa es la palabra clave, riesgo, no que me va a dar, sino que tengo un incremento en las chances de que me pudiera dar. Uno, ya eliminando el factor de herencia, que yo ya vi que tengo una mamá con cáncer, que tengo una abuela con cáncer, o que tuve una mamá con cáncer de mama, o una abuela con cáncer de mama, entonces, y yo tengo que seguirlo
siguientes lineamientos. Obviamente, el estilo de vida, estar en mi peso ideal, no tener diabetes, hipertensión y dar pecho. También se ha dicho que las mujeres que amamantan de forma regular, es decir, 6 meses de amamantamiento, las protege en cierta manera. El uso indiscriminado de anticonceptivos es otro factor de riesgo que se asocia a un incremento en cáncer de mama, sí, tanto orales como inyectables. Entonces, eso es algo también a considerar. Y enfermedades como la hiperplasia ductal atípica también se puede asociar. Esas enfermedades son propias del seno sin que llegue a ser un cáncer. Fumar, otro enorme factor de riesgo, ¿no? El tabaquismo se asocia a mucho tipo de cáncer, ¿no? Y en sí, esos son en forma global. Cáncer de endometrio, cáncer de ovario, por ejemplo, pues otra vez la obesidad y la diabetes son factores de riesgo porque generan algo que se llama hiperestrogenismo. Es decir, que hay una gran cantidad de estrógenos circulando en el cuerpo. Los estrógenos se producen en el tejido adiposo, en la grasita. A mayor grasa corporal, más estrógenos, más riesgo de cáncer en el endometrio o igual en el ovario. Otro factor de riesgo, que no tengan hijos, mujeres que se llama nuliparidad. Esas mujeres también tienen un exceso de estrógenos y puede asociarse a algún tipo de cáncer de la matriz, o sea, del endometrio, propiamente dicho, o mujeres que les llega la menopausia muy tardíamente. Lo normal, lo que dicen los libros es que la menopausia llega entre los 55 años, ¿no? Aproximadamente en nuestro país, pero hay mujeres que llegan a la menopausia a los 60 años. Entonces, si sumamos esos riesgos, sobrepeso, que no tuvieron menstruación persiste por muchos años, muy probablemente tenga un alto riesgo de desarrollar un cáncer en el endometrio. Entonces, en próstata, se dice que el fumar puede generar cáncer de próstata, sí es un factor de riesgo. El comer carnes rojas también en exceso es también unos factores de riesgo para cáncer de próstata. En piel, pues la exposición al sol, ¿verdad? Ese es el principal riesgo para desarrollar cáncer de piel, que no sean melanomas. Aquí hay que tener, es muy importante. Melanoma es una enfermedad muy agresiva de cáncer de piel, pero no tiene nada que ver con el sol. Y esa generalmente el riesgo es ser güeros, de piel blanca, ese es el principal riesgo, ¿no? En cáncer de piel asociado al sol por la exposición, entonces, ¿qué hay que hacer? Bloqueador solar siempre, un factor de protección arriba de 50 todos los días de por vida. Todos los días de por vida. Entonces, salir con un paraguas en caso de que haya mucho sol, o evitar el sol a esas horas, salir ya en la tarde-noche. Si hay que trabajar, un paraguas o un sombrero. ¿Que lo hacemos? Pues no, la gran mayoría de los mexicanos, pues no lo hacemos, ¿no? Entonces, eso es así en forma global para ese tipo de cánceres, ¿no? Pulmón, pues pulmón el fumar, ¿no? Fumar es la principal causa de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón y otros factores como el cocinar con humo cocinar con leña. Anteriormente todavía no sé si allá en el pueblo todavía hay gente que cocine con leña, ¿no? Y ese es un factor también para desarrollar cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón también, hay otra variante de grupos que no se asocian al tabaquismo, les da cáncer de pulmón y también es igual de agresivo. Pero sí fumar, ¿no? Ese es de los principales riesgos para cáncer de pulmón. Y finalmente colon, el cáncer de colon, pues igual, comer carnes rojas, estar en sobrepeso, no hacer ejercicio, fumar, tomar mucho, tienen un riesgo elevado de cáncer de colon. Muy bien, la reunión se programó no sé para si 2 horas. Más o menos quedó clara la idea. Sí, ahorita vamos a hacer como el resumen, porque tengo por ahí 2, 3 preguntas que se relacionan con lo que ahorita platicaste. Por si me pide que haga finalizar la sesión, si yo puedo aumentarla, la aumentamos, si no, vamos a tener que hacer otro link de conexión para hacer las conclusiones de la plática en caso de que ya no tengan más dudas. Entonces, aquí, por ejemplo, tú mencionaste
que las mujeres que nunca tuvieron hijos. Entonces, sí es un factor de riesgo el hecho de que la mujer que nunca se ha embarazado y que nunca ha amamantado es propensa a padecer el cáncer de mama. Más que no haya tenido hijos, en ese sentido va hacia el cáncer del endometrio. La nuliparidad es más asociado a cáncer de endometrio, pero sí, el hecho de no amamantar sí incrementa el riesgo también de cáncer de mama. Entonces, esos pacientes que no tienen hijos, hay un dicho en medicina que dice, útero que no da hijos da cáncer, y eso es una realidad. El útero que no gesta, sí está propenso a desarrollar un cáncer, igual en la mama, ¿no? Entonces, esas mujeres que no tienen hijos por su decisión, pues sí tienen mayor riesgo de desarrollar un cáncer en el útero y un cáncer en la mama. 6 años con actividad sexual activa, están utilizando los métodos anticonceptivos de emergencia, como si fuera un método anticonceptivo regular. ¿Qué pasa con esos bombazos hormonales? ¿Les puede dar un susto o puede ser propenso a que esa paciente desarrolle algún tipo de cáncer? ¿O qué pasa con tanta cantidad hormonal en su cuerpo? ¿Cómo la va a eliminar? ¿Qué es lo que se recomienda en estas situaciones? Bueno, obviamente el estar jóvenes y se estén usando anticonceptivos, como comenté, es un factor de riesgo para desarrollar cáncer, pero no va a desarrollar cáncer a los 15 años, ¿verdad? El cáncer lo puede desarrollar quizás a los 40 años, que es donde empieza, 36 años. Hemos visto cánceres ya en pacientes jóvenes, menores de 30 años, pero es extremadamente raro. Lo más común, pero cada vez estamos viendo más jóvenes, eso es cierto. Y aunque el factor de riesgo, uno de los factores de riesgo es el uso de anticonceptivos, no siempre es, o sea, hay pacientes que usan anticonceptivos y no les da cáncer, pero sí es un factor de riesgo. Aquí quizás el tema sería en cáncer cervicouterino, donde de hecho el principal factor de riesgo es inicio de vida sexual a temprana edad y tener muchas parejas, o sea, 2 o más ya se considera factor de riesgo. Entre más temprana edad empiezan a tener relaciones, pues tienen la oportunidad de tener más parejas durante toda su vida. No es lo mismo que una persona que empiece a tener relaciones a los 30 años, que tenga 20 años de vida sexual, que a una que empezó a los 15 y va a tener 30 años de vida sexual. Entonces, ahí sería importante que se vacunaran, ¿verdad?, contra el VPH. Todas las niñas, o sea, de los 10 años se pongan su vacuna del VPH y que tengan actividad sexual siempre con protección, si no es su pareja estable, y aunque sea su pareja estable, deben de tener una comunicación abierta, es decir, tanto el hombre como la mujer deben de hacerse las pruebas, en el hombre en el pene, en el prepucio, buscando virus del papiloma humano. Entonces, esa manera previenen casi el 100% de que tengan un cáncer en el cervix, que en nuestro país es el segundo lugar en cáncer, así, a nivel nacional, y ocasiona muchas muertes, nada más que este cáncer casi no se le da promoción, desafortunadamente, nada más se le da la promoción a la mama, pero se olvidan de todos los demás cánceres, y es triste. Y si de mama no hacen caso, pues a los que no se hacen promoción, pues menos. Y ahorita que mencionaste ese punto de que no hacen énfasis o no hacen promoción o no hacen campañas de información en otro tipo de cánceres, cuéntanos, en el cáncer de mama, ¿qué pasa? ¿Cuál es la realidad de nuestro país, a pesar de las campañas? Bueno, pues la realidad es desalentadora, ¿no? Se dice que nada más el 20% de las mujeres se hacen mastografía en México, 20%. De 100 mujeres, nada más 20. De 10, 2. O sea, todas las demás les vale, se les olvida, no quieren, hacen caso omiso, les da miedo. En fin, hay tantos pretextos, ¿no? Como buenos mexicanos que somos, siempre ponemos pretextos. Entonces, pues la realidad es que a pesar de las campañas por televisión, campañas por radio, en los medios electrónicos,
pocas son las que se hacen la mastografía, que es el método ideal para diagnosticar oportunamente el cáncer de mama. No es tocarse la bolita, no es autoexplorarse. La mastografía es el único método hasta ahorita para poder hacer un diagnóstico oportuno de cáncer de mama. Nada más. Te toques o no te toques una bolita, te tienes que hacer una mastografía a los 40 años y esa va a detectar lesiones precancerosas o inclusive cánceres que apenas se están haciendo y que tú ni idea sabías que traías ahí algo. Y la mastografía te lo va a demostrar y tienes muchas chances de curar. Y son etapas tempranas. La Organización Mundial de la Salud y en sí los centros oncológicos del mundo, como el National Cancer Institute allá en Estados Unidos, dice muy claramente que el estilo de vida es fundamental para reducir los riesgos de cáncer. ¿Y cuáles son esos estilos de vida? Pues llevar una dieta baja en grasas, una dieta baja en hidratos de carbono, tratar de llegar a un peso ideal, hacer ejercicio con regularidad, mantener bajo los niveles de azúcar, de colesterol, triglicéridos, hacer ejercicio cuando menos 3 veces a la semana y después de los 40 años o a partir de los 40 años hacerse mastografías de cada 2 años para en cierta manera prevenir el cáncer de mama. A los 50 años un ultrasonido del hígado, una radiografía de los pulmones y una colonoscopía y un ultrasonido pélvico para las mujeres, y en hombres es una radiografía de los pulmones, un ultrasonido del hígado, un antígeno de la próstata y una colonoscopía. Y eso es en sí en forma global. Con esos productos homeopáticos que también son muy prescritos y muy consumidos por la inmensa población mexicana, las hierbas famosas y los productos milagro. Ahorita está de moda en las ventas, en el internet, el producto que se llama escualeno, que lo están vendiendo como un boom para minimizar y para aletargar, ¿cómo se dice? Como disminuir la progresión del cáncer. Cuéntanos tu opinión acerca de este tipo de productos que luego la gente es a lo primero que recurre antes que ir con un médico oncólogo. Sí, eso es ese fenómeno de la medicina homeópata y la herbolaria, pues ha existido desde 1500, 1700, o sea, eso no es nuevo. Y mientras la ciencia médica avanza, siempre va a haber personas que se quedan arraigadas en ese tipo de costumbres y creencias. Yo les digo a mis pacientes, si tú crees que la uña de perro o de gato te alivia, pues que se vengan aquí al Seguro Social, donde veo yo 30 pacientes con cáncer diario y les receto uña de gato y yo me quito de aquí. Que venga el don herbolario, se siente aquí a la consulta y les recete uña de gato cada 8 horas, cada 24 y que vaya viendo la evolución. O que les recete, no sé, veneno de víbora, de no sé qué, pues que también venga aquí a la consulta y le hace flete, ¿no? Porque es muy fácil desde el anonimato soltar un producto y decir que es milagroso o que cura a la gente y que cura de cáncer. ¿O cuál cáncer? ¿Los 360 y tantos cánceres? ¿O cuál cáncer? ¿Cuál es el cáncer que cura? Acabamos de decir así a grosso modo o de forma general que no es lo mismo un cáncer de mama que un cáncer de ovario al cáncer de mama, o cómo le va a dar una uña de gato a un cáncer de próstata, o sea, les pega igual. Qué fabuloso. Entonces, yo le digo a las personas que llegan digo, pues que se venga el señor que vende, que se siente aquí en mi consultorio, yo me quito, yo me voy a hacer otras cosas, ¿no? Y que él se encargue de los 30 y tantos pacientes que hay con cáncer y que se están muriendo, ¿no? Y a lo mejor así se dan cuenta de la realidad, porque es muy fácil en la imaginación de la persona, porque es una creencia. Ese también tiene un nombre en medicina, ¿no? Entonces, ese tipo de creencias hacen que la gente se le haga más fácil tomársela y evitar
enfrentar la realidad, ¿verdad? Tengo un cáncer y tengo un riesgo de que mi vida esté en juego y yo no quiero saber nada de eso, mejor dame una pastilla y yo me voy a mejorar y punto, ¿no? Entonces es algo con el que siempre vamos a batallar y seguiremos batallando por siempre. ¿Quiénes influyen? Pues es como los alimentos chatarra, ¿no? Si el gobierno dice las papitas, las sabritas son malas, pues que las quiten. ¿Por qué no las quitan? Pues porque deja dinero. ¿Y a dónde va a parar el dinero? Pues al gobierno. O sea, si yo soy un empresario que vendo uña de gato y me hago millonario vendiendo una uña de gato y le tengo que pagar al gobierno para que me dé permiso de anunciarme como uña de gato, sabiendo que yo como gobierno, como médico que trabajo en el gobierno, sé que la uña de gato no sirve para nada, pero pues recibo mi mochada y pues permito que se anuncie. Esa es la realidad. Esa es la realidad, que permite el gobierno que se anuncie ese tipo de productos en la televisión, en la radio, en cualquier lugar. Entonces, ¿por qué? Porque implica una ganancia económica, a pesar o a expensas de engañar a la gente, ¿verdad? De engañar a la gente. Pero volvemos a lo mismo, son creencias y entrar en terreno de las creencias es muy complicado. Si mi paciente me dice, oiga, doctor, yo me voy a tomar mi uña de gato diario y, bueno, está bien, tómese su quimio y tómese su uña de gato, no le hace daño, la va a orinar y ya, se acabó. Al que va a ser rico es al que vende la uña de gato. Pero no me peleo yo, ni trato de convencerlos. ¿Por qué? Porque son creencias, otra vez, son creencias. Y esas están muy arraigadas en el ser humano. Es como si tú crees en la Virgen, el otro no cree en la Virgen, pues yo no voy a estar peleándome. Dios me curó, qué bueno, señora, Dios lo curó, pero qué bueno que se tomó sus quimios, ¿verdad? O que se operó. No, es que Dios, gracias a Dios y me curé. Sí, o sea, yo sé, ¿no? Que los doctores, pues no les den gracias a los doctores, denle gracias a Dios. Está bien, a quien quieran darle gracias, pero trátense, atiéndase con un oncólogo, aunque no le den las gracias, si le den gracias a Dios o a la uña de gato, porque el descrédito es muy común en nuestro país, y es así la realidad. No, es que yo me curé, no fue por el doctor, pues el doctor hizo su jale, pero a mí lo que me ayudó fue esta té de hierbabuena. Pues está bien, qué bueno, pero qué bueno que se atendió. Pero la realidad es que si no te atiendes del cáncer con un oncólogo, te va a ir mal, te va a ir mal y vas a terminar tarde o temprano en manos del oncólogo. No hay ninguna persona con cáncer que no termine en manos de un oncólogo. Entonces, si tienes cáncer, mejor termina con el oncólogo tempranamente que tardíamente. Así de simple. Todos mis pacientes, tarde o temprano, llegan con el oncólogo. Todos, ¿sí? No, es que hace un año me atendí, me dieron terapia de imanes en la mama y ya ahorita la mama la trae toda podrida. ¿Qué hace el oncólogo? Pues la resuelve. Pero llegan con uno a final de cuentas. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de la realidad, lamentablemente, aunque sea años o meses después o cuando ya se les acabó el dinero. Aquí en el norte es común ese tipo de terapias de imanes, no sé si allá en Occidente, en Joco, no sé cómo están allá, pero me imagino que va a haber muchos muy parecidos. Las terapias de imanes dicen que curan el cáncer, bla, bla, bla. Tienen aquí inclusive una clínica de terapia de imanes y les cobran un dineral y aún así pues no se curan, pero está lleno. Entonces, es a criterio. Aquí lo importante como oncólogo, como familiar de ustedes, es darles la información real, que significa no hagan caso a ese tipo de cosas. Mejor atiéndase con un oncólogo, así de simple, nada más. Ya cada quien, ¿verdad? Cada quien decide por su vida, sus creencias y sus costumbres, pero la recomendación es que se atiendan siempre con un oncólogo. Pues bueno, es que sí es importante conocer también la opinión de un médico, ¿no? Que estos son productos prácticamente de fe y de a libre albedrío. Que lo use quien lo quiera usar y el resultado a final del día tiene que ser tratado por un médico especialista. Hay perdóname que te interrumpa, hay un producto que sí está dando muy buenos resultados, no para curar el cáncer, pero sí es un producto que pudiera ayudar a mejorar el sistema inmunológico, no como lo que dicen las herbolarias. Realmente con
con aminoácidos reales y es hecho por un científico mexicano que yo conozco, que trabajó en el Hospital de Oncología y que tiene ahorita una empresa que se llama Nanofarmacología. Nanos de pequeño, es decir, se dedica a las moléculas. Ese doctor es especialista en buscar moléculas que ataquen a las células cancerosas y ha sacado un producto. Y ese producto probablemente yo lo tenga a la venta. Estoy gestionando eso porque lo quiero mover acá en el norte, porque sí ha dado resultados y yo espero tenerlos y si logro ese contrato, pues ahí se los haré llegar, saber y al que le interese, aquí lo podemos mostrar por Zoom. Ya hablaría en su momento de nada más de ese producto que sí está dando buenos resultados. Inclusive ya está autorizado en la FDA por Estados Unidos, que es un organismo serio. FDA no es como aquí el COESPRIS o COFEPRIS, que es un organismo que se basa en que le den una mochada y te autorizo cualquier producto que se anuncie en la tele, X-Ray y demás pendejadas, perdónenme. Pero la FDA es una organización seria, es una organización que sí es bastante estricta para los productos y ya la autorizó para su distribución como un producto que pudiera ayudar a prevenir factores de riesgo contra el cáncer. Nada va a sustituir a una buena dieta, ejercicio, un estilo de vida saludable, no fumar, cuidarse, ¿no? De eso no lo va a sustituir nada. Pero sí te puede ayudar en el día a día, quizás ese medicamento a mejorar, ¿no? O a prevenir ciertas enfermedades. Entonces, y si yo lo tengo en un futuro próximo, se los hago saber y hablamos específicamente de ese producto y cómo esperar resultados del mismo. Pues esa es una excelente noticia para nosotros como familia y para toda la gente que está atravesando por esta terrible enfermedad, que haya un coadyuvante que pueda minimizar tal vez o que pueda dar esa esperanza de regenerar sus tejidos, de a lo mejor aliviar esta enfermedad y de tal vez vencerla en su momento. Y de ahí me surge otra pregunta que también me hace mucho la gente y me dice, ¿en dónde se basa o en qué está el que hay pacientes que libran la batalla del cáncer y hay pacientes que no? Bueno, esa pregunta es muy interesante y tiene también una simple respuesta. Se va a basar en la etapa del cáncer. Así de simple. El cáncer tiene etapas que nosotros conocemos de etapas patológicas. Es un término médico, pero para no hacerlos bolas, nosotros los dividimos en 4, ¿no? 4 etapas. 1, 2, 3, 4, así. La etapa 4 significa que el cáncer ya se diseminó o ya se cundió, ya invadió a otros órganos del cuerpo, como puede ser hígado, pulmón, hueso, cerebro. Esos pacientes no se van a curar de cáncer. Esos pacientes tarde o temprano van a fallecer de cáncer. Y en etapas 1, que es en etapas cuando el cáncer está muy, muy pequeño o a veces milimétrico, las chances de curarse del cáncer superan el 90%. ¿Qué significa entonces? Que si se detecta a tiempo, el cáncer es curable. Si se detecta a tiempo, el cáncer es curable. ¿Por qué a fulanita está como si nada después de 10 años que le diagnosticaron cáncer y su tanita se murió a los 2 años? Pues porque probablemente fulanita le detectaron cáncer en etapas tempranas y a su tanita se la detectaron en etapas tardías. Aunque las dos hayan recibido el tratamiento, pues obviamente una no se va a curar y una va a morir. Y la otra sí se curó. Ah, no, es que a fulanita le dieron la uña de gato y su tanita no. Ah, no, es que no, esa es otra vez ponerle nombres a algo que no es. Los pacientes que se curan de cáncer no es por milagros, es porque llegó en etapas tempranas de la enfermedad. A veces uno oye en la televisión, no, es que yo tenía cáncer y me estoy curado. Ah, sí, ok. ¿Qué etapa del cáncer? No sé.
tipo de cáncer? ¿Era un adenocarcinoma? ¿Era un epidermoide? ¿Era un linfoma? ¿Qué tipo de cáncer? No, pues no sé. Ah, chinga, entonces, ¿cómo chingos dices que te curaste del cáncer si no sabes ni tu nombre ni tu apellido del cáncer? Esos testimonios son falsos, otra vez. Si ustedes llegan, no, mira, aquí está mi reporte de patología, etapa 1 del cáncer. Ah, pues esa señora se va a curar, aunque no tome ni un nada. Obviamente, sí, el tratamiento del cáncer, ¿verdad? Entonces, para conclusión de esta pregunta, la respuesta es muy sencilla. Va a depender de la etapa. Etapas tempranas, etapa 1 del cáncer, se curan el 90%. Etapas 4 no se curan del cáncer. ¿Cómo estamos en México? En forma global, cerca del 70% de la gente llega en etapas 3 o 4, es decir, en etapas avanzadas. Es muy raro, menos del 10%, de que las pacientes, menos del 10% de las pacientes llegan en etapas tempranas a la consulta. Menos del 10%, es decir, de cada 10 con cáncer, 1 en etapa temprana. Debería ser al revés. De cada 10, 9 en etapa temprana. No podemos, y a eso es a lo que van las campañas, a tratar de invertir ese número, de que sean más en etapas tempranas y menos en etapas tardías, pero pues está complicado. Países como Estados Unidos, que tienen más infraestructura, no logran eso, pero sin embargo en Estados Unidos las pacientes viven más años con cáncer, porque tienen más dinero para poderles dar tratamiento. Entonces las pacientes, pero no se curan, viven muchos años más, pero nunca se curan. Y en Japón, por ejemplo, en Japón es uno de los países que detectan el cáncer en etapas muy tempranas. Cerca del 80% de los pacientes japoneses, que su incidencia número 1 de cáncer gástrico, los detectan en etapa temprana porque el gobierno allá invierte en la población. El gobierno obliga al paciente o a la población a que se haga una endoscopía a partir de los 20 años. Los obliga, así de simple. O te haces la endoscopía o te vas a la cárcel o te voy a cobrar impuestos, no sé, pero los obliga a hacérselos. Aquí en México, ¿qué te obligan? Pues a nada. Entonces, es complicado, ¿verdad? Que obligar a una mujer que vaya a hacerse una mastografía a los 40 años, pues ¿cómo las obligas? A menos que haya decretos. Entonces, otra vez, todo depende también del gobierno. Todos estamos inmiscuidos. Es un problema de todos, pero tanto el gobierno tiene mucho que ver, pero también nosotros como población tenemos mucho que ver. Si el gobierno no me obliga, pues yo tengo que ir, pues es mi salud, yo voy, aunque nadie me obligue. 20% nada más van a hacer eso. Sí, volvemos al tema de la cultura de la prevención en cualquiera de las enfermedades, léase cáncer, diabetes, hipertensión, etcétera, ¿no? Es nuestra cultura, nuestra idiosincrasia que no sabemos hacer prevención como mexicanos. Entonces, debemos cambiar a las nuevas generaciones, los que tenemos hijos, que hagamos algo por esas nuevas generaciones que vienen, que les metamos el chip de decir, haz prevención en lugar de la corrección, porque la corrección saldrá muchísimo más caro que la prevención. Esa es una pregunta que todavía no tiene respuesta, ¿verdad? Obviamente. No hay muchas publicaciones científicas sobre las teorías de la formación del cáncer, pero para fines prácticos, nosotros tenemos, déjenme ponerles un ejemplo. Ahorita que anda de moda la violencia en el país. Los malandros, por así decirlo, son las células cancerosas que en alguna manera hicieron una mutación. Una mutación es un cambio, un cambio. Imagínense que todos los carros tienen las placas, ¿no? Las placas de Jalisco, pero hay algunos carros que no han pagado su tenencia y tienen otras plaquitas, ¿no? A eso se le llama mutación. Es una placa diferente, es un carro diferente que lo distingue. Esas mutaciones las elimina el cuerpo con el sistema inmunológico. Los carros que tienen diferentes placas, o vamos a llamar los carros chocolate, por así decirlo, esos carros los elimina el sistema inmunológico, que es la ley. Es decir, llega el cuico, llega y ¿sabes qué? Dame ese carro y lo lleva al corralón y lo elimina. Bueno, el sistema inmunológico detecta una célula anormal que pudiera en un futuro ser un cáncer, la agarra y la mete a la cárcel y la destruye.
pero desafortunadamente empieza a haber fallas en nuestro sistema inmunológico. Es decir, el linfocito T, que es el cuico, es el policía, pues ese día se enfermó, no fue a trabajar, entonces ya empezaron a circular más carro chocolate, que son las células cancerosas, y se empezaron a juntar más carro chocolate, hasta que forman un tumor. Porque el cuico ese día no fue a trabajar o se le descompuso la patrulla y no pudo salir, o porque simplemente se dio de baja. Bueno, esos términos en oncología se le llaman delecciones, mutaciones, rearreglos. Esos son términos médicos para explicar que una célula T, que es el linfocito que encargada de eliminar la célula cancerosa, se enfermó, no llegó a tiempo, se descompuso su carro y no pudo eliminar esa célula. Entonces, cuando ya se juntan muchas células, pues se forma un cáncer. ¿Qué hace que el linfocito T se enferme? Bueno, hay muchas teorías, pero la más aceptada es pues, que ya tenemos una cierta predisposición en nuestras células a que en ciertos años se descomponga nuestro sistema inmunológico, sobre todo el linfocito T. Entonces, esa predisposición no se detecta, no es genético, no es hereditario, bueno, excepto el 10% que habíamos comentado de algunas neoplasias, pero la gran mayoría simplemente se descompuso, vas manejando, ¡pum!, se descompone. Así pasa. Ya hay cierta tendencia en tu cuerpo a que tu sistema inmune falle y empieza a generarse un cáncer porque no eliminan esas células. Otra cosa que sí ya se ha descubierto es que aunque tu sistema inmunológico esté bien, o sea, tu patrulla anda bien, el cuico anda todo dar, persiguiendo, de repente los malandros se esconden, como lo hacen, ¿no? Hacen su desmadre, su balacera y luego se esconden, no hayan dónde encontrarlos. Bueno, ese sistema de camuflaje está asociado a una proteína que se llama PDL1. Es una proteína que produce la célula cancerosa y que hace que se esconda, que se camuflajee ante el sistema inmunológico. Entonces, va el linfocito y no la ve, no la reconoce, entonces no le hace nada. Y la célula cancerosa sigue creciendo e invadiendo. Entonces, ya hay nuevos productos que están bloqueando el PDL1 para que el linfocito lo vea y lo ataque y lo destruya, ¿no? A esas terapéuticas se le llama actualmente inmunoterapia. Es decir, la inmunoterapia se basa en medicamentos inyectados al paciente que hacen que se inhiba esa proteína que se llama PDL1 y el linfocito reconozca la célula tumoral, la destruya y la guarde en el corralón y la destruya. Entonces, esto es lo más novedoso actualmente en cáncer. Se está haciendo ya, obviamente, Europa, Estados Unidos ya tienen años adelante con este tipo de inmunoterapias. Y en nuestro país, pues por lo caro que están, apenas nada más algunos grandes centros tienen disponibilidad de estas terapias. No estamos hablando de que, por ejemplo, el pembrolizumab, que es uno de los inhibidores de PDL1, anda alrededor de 100,000 pesos la inyección es cada 15 días y por un año. Entonces, es un tratamiento de 2 a 3 millones de pesos, que si tú vas al IMSS y tú vas a gastar, si tú eres el dueño, bueno, vamos a ver, el director del IMSS, dices, tengo 3 millones de pesos en el IMSS, 3 millones se lo doy a este paciente para cáncer o 3 millones se lo doy a 1,000 niños que tienen diarreas. ¿En dónde gasto mis 3 millones? En el paciente, un solo paciente con cáncer o 3,000 niños con diarreas y neumonías. ¿Ven por qué no hay? De por sí no hay dinero y el poco pues no me lo voy a gastar en un paciente. El paciente pues si yo tengo derecho pues tengo IMSS, estoy pagando, pero también tienen derecho 300 niños, ¿no? Entonces ahí son donde se complican las situaciones. Lo recomendable de todo esto es en lo posible, lo que se hagan es buscarse un seguro de gastos médicos mayores que les cubra enfermedades del cáncer, para que tengan dinero para poderse atender una enfermedad en caso de que se llegue a suceder. Y no esperar que el instituto me ayude o que la Secretaría de Salud, pues porque no va a haber. Imagínense, el cáncer de mama. ¿Hay inmunoterapia para cáncer de mama? La respuesta es sí. Y otras terapias novedosas, ¿no? Para cáncer de mama. ¿Cuánto valen? Pues igual, 50, 100,000 pesos. ¿Cuántos cánceres de mama hay? Un chorro. Se va a quiebra. Pues ¿de dónde saca el dinero el gobierno para pagar?
3 millones de pesos en un tratamiento por persona, multiplícalo por 10,000 personas, pues ¿qué es más barato? Pues mejor detectarla a tiempo, ¿no? Porque el gobierno va a decidir o atiendo a las mujeres embarazadas, diabéticas, gestantes, o atiendo a los niños con neumonía, y luego vino esto del COVID, que se destinó mucho más dinero para los que se están enfermando de COVID. ¿Y qué pasó con el cáncer? Pues no hay dinero para el cáncer. ¿Y qué pasa? Pues que se mueren. ¿Por qué? Porque llegan en etapas avanzadas, otra vez la misma historia. No es lo mismo que si yo tengo un cáncer, pero está en etapa temprana, pues tengo oportunidad todavía de atenderme, pero si yo llego en un cáncer en etapas 4, pues si no me atienden pronto, voy a morir pronto. Así es lo que sucede en nuestro país, se muere. Entonces, esa es la respuesta, quizás una de las respuestas al por qué se genera un cáncer, ¿no? Es una alteración en nuestro propio sistema inmunológico donde el linfocito, que es la encargada de eliminar la célula cancerosa, no funciona, o bien sí funciona, pero la célula se esconde. Y esto genera que se acumule más células hasta formar el tumor, y el tumor se disemina. Y que dicho sea de paso, el sistema inmunológico es el sistema de defensa de nuestro cuerpo. Entonces, es el que nos defiende, el que cuando uno se enferma es el que se activa, el que se alerta, es el Sí, policía. son los policías, por eso le digo, son los policías. Son los Así es. policías. De ahí me surge otra pregunta acerca de los tumores. ¿El tamaño del tumor va a tener algún significado entre la correlación de la malignidad y la benignidad? ¿O es algo diferente, o hay una clasificación para cuando es maligno y cuando es benigno? ¿Cómo lo determinan? ¿Cómo saben cuándo es uno benigno o maligno? ¿Depende del tamaño o son otras características? No, no tiene nada que ver el tamaño. Ahí es una biopsia y el patólogo ve célula cancerosa y punto. Así de simple, biopsia, y el patólogo va a determinar si es cáncer o no, independientemente si es un tumor grande o es una lesión pequeña. O sea, el tamaño, como dicen, no importa. En el caso de cáncer, no. Ok. Para diagnóstico, no. Ni para evolución, por ejemplo, que le quiten el tumor y que digan, no, es que ya se le quitó y ya, se remitió el cáncer, se le quitó el cáncer. No, es que son cosas muy diferentes. Aquí tú estás diciendo un tumor contra cáncer. Para diagnosticar cáncer es una biopsia. Así sea un tumor de 10 centímetros, sea una bolita de 1 centímetro, si el diagnóstico dice cáncer, el tratamiento va a ser diferente. No es lo mismo un tumor de 10 centímetros a uno de 1 centímetro. Ahí estaríamos teniendo que desglosar qué tipo de cáncer, en dónde, para fines prácticos y no hacernos bolas. Para diagnosticar cáncer es con una biopsia y que el patólogo corrobore cáncer. Hasta ahí. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Ah, Cari, ya está levantando la mano. Adelante. Bueno, aquí mi esposa tiene una pregunta. Échele. Solo quiero la información acerca de los BIRATS, por favor. Ok, bueno, BIRATS es una terminología que usaron los norteamericanos. Se juntaron todos los radiólogos en Estados Unidos y hicieron una clasificación para las lesiones en mama detectadas por mastografía. Entonces, el BIRATS es una clasificación del radiólogo, no es una clasificación del oncólogo, no es una clasificación del patólogo, es de los radiólogos. Y el BIRATS va desde el 0 al 6, del 0 al 6. Para sospecha de cáncer es BIRATS 4 y 5. BIRATS 3 son lesiones que son muy probablemente benignas y que requieren una vigilancia a los 6 meses con una nueva mastografía. Y BIRATS 2 es una lesión benigna y BIRATS 1 es una paciente sana. BIRATS 0 es una clasificación que dice el radiólogo, no sé qué es. Entonces, así para fines prácticos. Ustedes deben de preocuparse si su reporte dice BIRATS 4, BIRATS 5. Y ese reporte sale regularmente cuando te entregan el estudio de la mastografía. Así es. De hecho, debe de venir a fuerzas
tu BIRAT si te hacen una mastografía. Gracias. Ya no le dé de comer a este muchacho. Lo voy a poner a dieta, ya escuché la información. Pura lechuga. Pura lechuga. Factores de riesgo, acuérdense, hay mucho factor de riesgo en la familia. ¿Aquí alguien más quiere hacer algún comentario? Ah, Tere, ya levantó la mano Tere. Yo quiero comentar algo. Ah, ya cambió de escenario. ¿Sí se escucha? Sí. Ah, es que oigo así medio mocho. Yo quiero preguntar porque yo tuve una vecina que tuvo, pero ella me decía que el doctor le dijo que era de grasa y que se le hizo de canceroso y que de ahí que no comiera nada de dulces ni chocolates, que porque eso era alimentar al cáncer, ¿no? Como que se está cortando. Ay, perdón, como está en un lugar inestable. Ya, parece que ya se conectó. Que le dijo el doctor que no comiera chocolates ni dulces, que porque eso era alimentar al cáncer, que eso era comida para el cáncer. Entonces yo quiero preguntar si es cierto. Es comida para el que la come. Ella no debe de comer chocolates ni aunque no tenga cáncer. De vez en cuando un chocolatito. Pero si es diabética, pues está prohibido los chocolates, ¿no? Aunque no tenga cáncer. Pero el cáncer no se alimenta de chocolates. El que se alimenta de chocolates es el ser humano. La célula neoplásica, pues la célula cancerosa sobrevive a los nutrientes propios es como un hijo. Es como un hijo. Es como una mujer embarazada, por así decirlo, en ese tipo de comparativa. Es como si trajeran un hijito y ese va a comer de su sangre, ¿eh? De todos los nutrientes que le meta, ya sea chocolate, pan, o como se alimenta el ser humano, ¿no? Proteínas. Aquí mi mamá te tiene una pregunta. Vamos a abrirle su... ¿Ya? Hijo, si alguna persona tiene un accidente y se da un golpe en el pecho, ¿eso puede ocasionar cáncer? No. No tiene nada que ver. Ocasiona mucho dolor y un moretón en la chichi, pero no tiene nada que ver. Entonces es un mito. Por ahí Ana María levantó la mano. ¿Sí me oyen? Sí. Sí, ¿qué es? Porque a mí me dijeron antes de que tuviera a mi primer hijo, hace como 25 años, que tenía yo células precancerosas en la matriz. Eso es como se pueden hacer cáncer, ¿verdad? Sí. Pero ya tengo 25 años, pero, o sea, eso, ¿cómo se vuelven cáncer? Si son precancerosas o se puede quitar o qué? Es que depende de qué parte de la matriz, Ana, si fue en el cuello de la matriz o de en qué parte. Pues la verdad no me acuerdo, pero pues me estaban haciendo un Papa Nicolau y, Okay. Entonces fue en el cuello de la matriz. Ajá. Les había comentado que el principal factor de riesgo para el desarrollo de un cáncer del cuello de la matriz es la infección por un virus del papiloma. En el caso de que te hayan detectado una neoplasia, una lesión precancerosa, tienes que estarte revisando el cuello de la matriz. Es con una colposcopía, porque esa lesión sí puede generar cáncer del cuello de la matriz, aunque hayan pasado 20 años. Oh, sí, ok. Muy ¿Y bien. cuál es la causa? La exposición al virus del papiloma. ¿Y con qué frecuencia se tendría que hacer ella esa revisión? Cada año.
Cada Ok. año el Papa Nicolau y la colposcopía. Okay. Y más si ya tiene una lesión precancerosa. Ok, ¿y eso nunca se quita? Sí, depende del tipo de lesión precancerosa. Hay tratamientos como es el congelarlo, otro es el cono, que es cortar un pedazo del cuello para quitarlo. Sí, sí, me acuerdo que hicieron la congelación. Entonces, Ah, eso quiere decir que ya se quitó. O sea, si ya me han no hecho mal, sabemos, no me dicen no, que es no que tú tienes que, o sea, si te dieron el tratamiento, pues tienes que seguir yendo para ver si ya se te quitó, con otro estudio, con que te vuelvan a revisar y ver si ya se eliminó. Oh, ok. Pero la crioterapia, el cryotherapy, como dicen allá, Ajá. es generalmente en lesiones muy chiquitas y que tienen muy buena respuesta con ese tratamiento. Pero Sí. lo ideal es que te vuelvan a revisar, que te hagan una colposcopía y que te vuelvan a ver. Ok, muy bien. Gracias. Bueno, pues agradecemos. Si ya no tienen alguna duda, alguna pregunta, recuerden que vamos a tener una parte 2 de esta primera pues charla entre familia, que a mí me da mucho gusto que haya sucedido, que se hayan dado el tiempo de conectarse para saludarnos, además de conocernos, mucha gente que no nos conocíamos, y sobre todo de informarnos para hacer mucho énfasis en la prevención de esta enfermedad que afecta no solamente al enfermo, afecta a la familia, afecta a todo tu entorno y que lamentablemente acaba con todos nuestros recursos. Así tengamos un seguro de gastos médicos, no hay seguro de gastos médicos suficiente cuando ya tenemos una lesión diagnosticada, activa y en progreso. Entonces, hagamos por favor mucho hincapié en la prevención. Ya escucharon a Tano, los factores de riesgo son muchos y todos los tenemos en la casa. Entonces, hagamos un poquito de conciencia como familia de todo lo que estamos viendo en la familia, las decadencias que estamos teniendo, lo que estamos presentando como las enfermedades degenerativas, como la diabetes, como la hipertensión, como las enfermedades degenerativas que estamos presentando en vista, las auditivas también, eso se presenta mucho en nuestra familia. Entonces, hagamos conciencia, hagamos prevención ahorita que estamos a tiempo, para que después no estemos lamentándonos y lo peor, que no vamos a tener el recurso a dónde ir a parar a atendernos nuestra enfermedad. Esa es nuestra realidad. El INSABI no nos va a proteger, lastimosamente. Y como les digo, no hay seguro de gastos médicos que cubra una enfermedad tan desgastante como lo es el cáncer en todos sus aspectos. Tano es experto en esta materia y él ha tenido una trayectoria de pacientes y de historial de pacientes, como él lo llama, su casuística, en donde ha visto infinidad de historias de pacientes que terminan en la ruina y que a final de cuentas muertos. Entonces, hagamos mucha conciencia de la prevención. Si no se han hecho la exploración del mama y no se han hecho la mastografía, están a tiempo todavía. Recuerden, 40 años y más cada 2 años. Entonces, vamos a concluir nuestra charla en familia y le voy a pasar el micrófono a Tano para que cierre la charla, concluya y nos dé algunos consejos, él como médico, pero hacia nuestra familia. Bueno, me dio mucho gusto saludar a todos y espero que sean una de varias sesiones que nos podamos juntar. Para concluir, muy simple. 1, háganse la mastografía a partir de los 40 años. Si no hay ningún factor de riesgo, otra vez, ¿qué significa? Mi mamá con cáncer de mama, mi abuela con cáncer de mama, háganse mastografías cada 2 años por todo el resto de su vida. En mujeres abajo de los 40 años, el ultrasonido mamario es la elección.
cada año igual hasta que lleguen a los 40 años si tienen algún factor. Punto número 2, pues el estilo de vida, ¿no? Modificar el estilo de vida, tratar de tener el peso ideal, hacer ejercicio, reducir la ingesta de comida chatarra, de carbohidratos, de grasas, no tener diabetes, no tener alto el colesterol, no los triglicéridos, no fumar, hacer ejercicio con regularidad y ser felices, nada más. Eso es lo más importante de todo, ¿no? Que hagan todas las cosas, pero de una manera optimista y en cierta manera ser positivos, ¿no? No pensar en el cáncer, no obsesionarse con esto, sí cuidarse, pero no obsesionarse. Y finalmente, pues de los productos milagro, tengan cuidado. No siempre es la verdad lo que dicen. Lo mejor es revisarse con un médico especialista, ¿no? Y pues bueno, también cabe un punto muy importante, seamos felices, pero también hagamos felices a las demás personas. Entonces, eso está en nosotros y es nuestro compromiso como hijos, como padres, como hermanos, como parejas, como todo, como personas y como seres humanos. Me da mucho gusto habernos conectado. La verdad que para mí es algo muy emotivo y que esperemos que se repita con mucha frecuencia y vamos a buscar por ahí otro tema que hay mucho en la familia, que es la diabetes. La diabetes mellitus, y que pues, ¿quién más que nos pueda apoyar? Voy a buscar a Lina para que nos pueda apoyar con este tema, porque ella también es médico de la familia, entonces ojalá que tenga la disposición para aportar, porque realmente tenemos que saber, conocer, pero lo más importante, hacer la prevención a tiempo. Cuídense, porque los queremos ver y los queremos ver bien. Vamos a envejecer, porque esa es una ley de vida. Primero Dios, vamos a llegar a rucos, como ya todos estamos, pero que lleguemos de la mejor manera, que tengamos una calidad de vida importante y lo más importante para todos, que no dependamos de nuestros hijos y que si en algún momento lo tenemos que hacer, seamos lo menos lactosos posibles, porque para eso tiene que hacerse prevención, mucha prevención antes de hacer la corrección. Y que si tienen alguna duda de alguna enfermedad, de algún síntoma, de algo que me está pasando en mi cuerpo, que no lo reconozco, que no sé y me da miedo, tienen ahí a Sebastián, tienen a Tano, que le pueden mandar un WhatsApp, se los va a contestar sin lugar a dudas y los va a orientar y decirles, esto es lo que puedes hacer y este es el camino que tienes que andar. No tengan pena, como los buenos hoyos que somos, quítense la vergüenza y pregunten y explórense. Y no está de más, para eso está la familia. La familia es nuestro principal red de apoyo y para eso estamos aquí. Y con esa intención se realizó esta conexión, aprovechando la tecnología. Y pues agradecemos el tiempo y que hayan sacrificado. Yo sé que todos tenemos domingo de hueva, y que lo hayan dedicado estos minutos a su salud. Los quiero mucho y les agradezco el tiempo y pronto nos vemos. Primero Dios. Cuídense mucho. ¿Quieren dar alguna despedida, alguna mensaje? ¿Alguien? Ándele mis hoyos, sin pena. Ay, yo, la verdad, le gané. Pues muchas gracias, la verdad, me gusta mucho que nos estemos informando. Pues hoy Ariana no está aquí con nosotros, por eso no se pudo conectar, hoy se fue con su mamá. Y Melissa, pues también salió, pero espero que en la próxima obligarlas. Porque es muy importante, la verdad, pero si se me van de la casa, hoy es bien difícil que las pueda tener que se conecten, pero sí, la verdad creo que estos temas de salud son muy importantes, que estemos muy informados y que sobre todo tengamos esta línea de comunicación. La verdad a mí me encantó.
Muchas gracias y felicidades a todos por hacer esta reunión. Adiós. Hijo, muchas te gracias. quiero mucho. Yo también, jefa. Ya. Saludos, carnalito. Estás muy Saludos, guapo. Cuídense. ¿No está por ahí el gordo que quiero ver? Está dormido. ¿No está mi gordito? Está dormido. ¿Eh? A esta hora. Saludos. Pues bueno, muchas gracias, descansen, saludos a toda la familia y en la próxima conexión, primero Dios, que nos podamos saludar, que nos podamos presentar. Por ejemplo, Ana María, yo no conozco a tu esposo, ya vi que por ahí también anda León, pon a Leoncito a que lo podamos saludar. Y pues agradecemos su espacio, su tiempo y sobre todo a ti, Sebastián, a Tano, que nos hayas dedicado estos momentos. Yo sé que eres un hombre infinitamente ocupado, que siempre andas de arriba abajo. Te admiro por esa labor que haces, por esa gente que salvas y que siga tu lucha. A pesar de que estás remando contra corriente, hazlo. Nunca es tarde, nunca está de más aportar algo. Es nuestro granito en el infinito desierto, pero lo tenemos que hacer y nos lo debemos porque nosotros somos los que tenemos la información. Nada nos cuesta y lo peor, nada nos vamos a llevar. Entonces hay que compartir la información y como tú dijiste, estas son llamadas a misa. El que viene es porque escuchó el campanazo y el que no es porque le gusta ser un mundano. Leoncito. Dios. Nos vemos. Gracias. Saludos a Cuídense todos. y muchísimas gracias. Que descansen. Hasta la próxima. Besos.